Bueno, ante todo, muchas gracias a la comunidad Latam Cardano por invitarnos o poder ser parte de este nuevo Idea Fest. Antes de presentar el proyecto, quiero hacer mención a una frase de Schopenhauer que hablaba sobre que la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada. Y esa frase nos dispara la importancia de contar con atención en salud accesible, eficiente, con costos convenientes, que fomente la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno cuando se requiera, ¿no? Es por eso que esta presentación es un poco un llamado a la acción a la comunidad Cardano, no solo de Latinoamérica, sino internacional, para que la atención médica sea tomada en cuenta, apoyando proyectos que vinculen tecnología, blockchain y con el mundo de la sanidad. Cardano necesita de casos de uso masivo, casos de usos globales, y la salud, sin lugar a dudas, es un espacio fundamental que no podemos dejar de lado y que tenemos que cubrir. Esto es lo que, todo disparado desde la opinión del pensamiento de Schopenhauer. Ahora bien, nosotros tenemos el antecedente de haber cerrado la FUN 8, que después voy a comentar un poco qué fue lo que hicimos, pero tenemos objetivos en este Project Catalyst de FUN 10. El primero es el lanzamiento de un token de salud, un token que sirva para utilidad, que sirva para recompensas, e incluso tal vez como un vehículo de inversión. Queremos transformar la plataforma en una plataforma multilingüe a través de librerías de internacionalización y localización. Queremos migrar y hacer un upgrade completo de Citaldoc. Creemos eso importante. Queremos tener una plataforma realmente que sea usable tanto para médicos como para pacientes. Y incorporar un asistente, guía de pacientes de inteligencia artificial, en donde en realidad ahora no nos vamos a meter con la parte médica, pero sí tratar de que ese paciente pueda conseguir un profesional, no solo por una cuestión de geolocalización, sino por su especialidad, por su patología, o sea, incluso también por el costo que pueda tener ese tipo de la consulta, ya sea presencial o a distancia. ¿Qué hicimos en la FUN 8? Como algo rapidito para mostrar, incluimos la posibilidad de que se pueda hacer pagos con ADA de consultas en línea, en donde el paciente que abonaba con la cripto tenía un 60% de descuento en el uso de la plataforma. Y también incluimos, y esto es importante, en la receta electrónica, un bash script que notifica a la cadena de bloques de Cardano la prescripción, o sea, qué se indicó, cuál fue la medicación, cuál es la indicación, ya sea la dosis, la forma de administración y el diagnóstico. Y disociando los datos sensibles en salud, o sea, esto para que podamos tener compliance con todas las leyes que hay, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Nosotros lo que queremos hacer es escalar, y si podemos decapitar el nombre del paciente, esa información es útil para educación, para investigación y para toma de decisiones en salud. Les cuento un poquito la historia rápidamente de lo que es Citaldoc desde que nació. En el 2015 empezamos con una plataforma de appointment, de citas presenciales. En el 2017 sumamos telemedicina, que a través de video y a través de chat, de mensajes de chat. Eso nos hizo posicionar un poquito ya cuando estaba en la pandemia, ser una de las pocas plataformas que tenía ya listo la posibilidad de que los médicos puedan atender a sus pacientes a distancia. Hicimos responsabilidad social empresaria, donde más de 300 profesionales de la salud, cuando estábamos todos encerrados por la pandemia, pudieron dar soporte a sus pacientes y a pacientes que venían buscando información. Un minuto, En el Jorge. Sí, un minuto, bueno. Bueno, 2022-2023, la FUN 8 que hablamos, ahora estamos en esta parte de escalamiento, token, localización, internalización y desarrollo, y lo que buscamos es, bueno, meternos ya en el mundo de una API interoperable para historias clínicas electrónicas, dispositivos, y llegar a una DAO. Este es nuestro equipo, muchos ya lo conocen, Mercedes, Rodolfo, yo y todo el equipo, y nuestros aliados de EUDA, de la Cardano Team Translation, y el mercado. Rápidamente, el mercado, somos casi 8.000 millones de personas, hay más de 7.000 lenguajes, la telemedicina tiene un mercado estimado para 2026 de 175 billones de dólares, y hay
oportunidades y desafíos. Sumo al desafío, a la oportunidad, obviamente, de la expansión de inteligencia artificial, del crecimiento del blockchain. Sumo el desafío de hacer el onboarding a través de la educación de los pacientes, de los profesionales en cuanto a lo que es la tecnología blockchain. Por último, estamos pidiendo 438.000 hadas. El 76% va a ser dirigido a la parte de desarrollo. Que aprendimos, y ustedes lo saben muy bien, chicos de TechSpipe, que las cuestiones técnicas hemos aprendido en Fun8 lo importante que son, por eso la inversión máxima va a ir para ese lado. También nos metemos en la cuestión de inversión de educación, en el backend y por supuesto en la traducción, que va a ser una parte obviamente en forma automática, pero también va a haber pruebas de lectura y supervisión humana. Así que bueno, nosotros somos Italdoc, Health Token más inteligencia artificial, más multilingüaje, estamos del lado de los pacientes y de los profesionales y nos gustaría que nos acompañen en esta FUN10 con su voto y así podemos meter algo de salud que es importante su relación con la cuestión de blockchain. Jorge Nazanowski, Citaldoc.